Listo, grabando. Vamos a continuar resolviendo ejercicios. Voy a ponerles aquí a continuación el ejemplo 1.5, la página 48. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque esto viene en el experimento virtual 1. Profe, Mande. el experimento de ayer que le dijimos, lo volvimos a intentar 3 minutos, no salió. Lo intentamos 5 minutos y tampoco salió. Se intentó con diferentes hojas, hasta con tela y no sucedió nada. Qué raro, fíjate. De hecho, me acordé de eso ayer, porque fíjate, precisamente ayer, caminando por la casa, Sí, sin nada, ¿no? Solamente traía una camisa de esas de dry fit, de hacer deporte, de seda. sí, sí. Iba caminando y toqué la puerta y ¡pum! Recibí un chispazo. Entonces dije, pues está raro. Si a mí me sucede esto y a los chavos pues que lo están flotando con una regla, pues está raro que no les pase eso. De Entonces, hecho, sí se sentía, uno de mis compañeros decía que se sentía como la carga en la regla. O sea, ajá, al hacer contacto con el metal no sucedía nada. De hecho, se grabó también. de O eso sea, sucede algo. Igual, les recomiendo que esté a oscuras. Cuando hagan el experimento, que esté totalmente oscuro. Totalmente oscuro. entonces Porque lo seguimos intentando. sí, totalmente oscuro. Incluso ustedes lo han vivido esa experiencia cuando uno está dormido y levanta a veces cuando el ambiente está muy seco o el cuarto no hay aire y está muy seco, es decir, no hay humedad, y levantas la cobija y se sienten las chispas, no sé si les ha pasado. Sí, sí me Entonces, pasó. si pasa eso, pues más debe pasar con la regla, ¿no? Que están induciendo algo. Pues intentaremos hacerlo en la noche. Una noche intenten hacer para que vean las chispas, si sale una chispita. Ok, gracias. Sale, vale. Bueno, como les iba platicando, en el ejemplo 1.5 que va en la página 48, viene un diagrama. Sí, que es algo similar a lo que van a hacer en experimento virtual 1, que es un experimento que hizo muy similar Coulomb. De hecho, el experimento virtual 1 de eso trata, de determinar cuánto vale la constante de Coulomb. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Ustedes tienen dos esferitas que están cargadas. Las cargas son iguales, ¿no? ¿Sí? Y la longitud del cordel es L, que aquí me dicen que los hilos que son aislantes, que no influyen en el experimento, son de 1.0 y dicen que las esferas quedaron separadas por una distancia de 10 centímetros, ¿no? 0.10 metros. Les preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellas? Es decir, ¿cuál es la interacción entre ellas, la fuerza eléctrica? ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud de la carga? Porque no se conoce, ¿sí? ¿Y qué cantidad de electrones tienen en exceso? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es fijar nuestra atención en cualquiera de las dos esferas. Si paso uno, fijar la atención en una esfera, en la que sea, ¿no? Paso 2, hacer un diagrama de fuerzas. Entonces, fíjense, aquí tengo la tensión, ¿no? La masa, les da la masa de las, también pueden conocer la masa de las esferas. Si yo conozco aquí la esfera, sé que el peso va hacia abajo, ¿no? La masa de la esfera. Si en un diagrama de fuerzas, el peso tiende a ir hacia abajo, una atracción de, de la Tierra. Como las esferas son iguales, hay repulsión, se están alejando, ¿no? Sí, hay repulsión. Entonces tengo esta fuerza que es la fuerza de repulsión o la fuerza eléctrica, ¿sí? Esta fuerza. Y tengo la tensión aquí, debido al cordel, ¿sí? Entonces, si yo represento esto en un diagrama de fuerzas,
lo que tengo va a ser lo siguiente. Tengo la esfera ahí, tengo cierto peso, tengo la fuerza y la tensión, ¿no? Y cierto ángulo de inclinación, que en este caso está acá arriba, ¿no? Con la vertical. Ahí está el ángulo. Entonces, bueno, entonces la cosa aquí es encontrar F, ¿no? ¿Cómo le hago para encontrar F? Pues lo que me conviene primero es descomponer T. Descomponer T en Tx y Ty con ayuda del ángulo. Entonces, en este caso, fíjense que aquí voy a tener esto así. La componente en Y de Ty, que está aquí, y la componente en X. Que de hecho, esta Ty es lo mismo que esta Ty de aquí. Pues aquí, si ustedes ven, hay un triángulo rectángulo que lo voy a escribir acá. Y este es T, ¿no? Entonces, hacia enfrente es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular Tx en función de T, pues uso de función seno, ¿no? El seno del ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. En este caso, cateto opuesto es Tx, hipotenusa es T. Si espejo Tx, tengo que Tx va a ser T, que está dividiendo, lo paso multiplicando, seno del ángulo, ¿no? Por otra parte, si uso el coseno, va a ser cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Ty sobre T. Entonces, Ty va a ser T coseno del ángulo. ¿Sale? Entonces, ya con eso ya puedo resolver el problema, ¿no? Digo que la pelota en cierto instante, un instante T, está en reposo. Entonces, si está en reposo, yo digo que la suma de fuerzas es igual a 0. Eso lo vieron en mecánica 2. De tal manera que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Hacia la derecha positivo. Sería positivo, ¿no? Entonces, repito. Tengo el diagrama. Me fijé la tensión en una esfera. ¿Sí? Hice el diagrama. El peso va hacia abajo debido a atracción. La fuerza de repulsión. La tensión del cordel. ¿Sí? Calculé las componentes rectangulares, ¿sí? Puse el diagrama de fuerzas aquí. Calculé las componentes rectangulares en función de la tensión y el ángulo, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, pero el ángulo no lo conozco, pero lo puedo conocer, ¿no? Sí, lo puedo conocer. ¿Cómo? Si ustedes observan aquí, aquí tengo un triángulo, ¿no? Entonces yo tengo la distancia de separación, ¿no? Entonces aquí estoy a la pura mitad. Entonces digamos que esto es R sobre 2, este cachito. Y tengo la longitud del cordel. De tal manera, vengo para acá para abajo. De tal manera que ustedes van a tener un triángulo así. La longitud del cordel, el ángulo y la distancia de separación. Esto es conocido y esto también. Este viene siendo el cateto opuesto y este viene siendo la hipotenusa. Entonces, si yo utilizo el seno del ángulo, sé que va a ser R sobre 2 entre L. Sí, con eso puedo calcular el ángulo. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Entonces, el ángulo va a ser igual a seno del ángulo va a ser R sobre 2, donde R dijimos que era 0.10 metros entre 2. Y la longitud habíamos dicho que era 1 metro, ¿no?
¿Sí, 1 metro? Sí, 1 metro. Entonces, esto va a ser seno del ángulo igual a 0.1 sobre 2. Eso es 0.05. Si yo quiero despejar el ángulo, saco el seno inverso, ¿no? De tal manera que eso me va a salir 2.86. Muy pequeño, si ven, ¿no? Muy pequeñito. Muy pequeñito. Entonces ya tengo el ángulo. Entonces ya puedo calcular los componentes rectangulares. Pero me voy a esperar. ¿Sí? Voy a aplicar la suma de fuerzas en X y en Y. ¿Sí? Entonces para X, ¿qué fuerzas tengo en X? Tengo a Tx y a F, ¿no? Tx es positiva, menos Fx, ¿no? Menos F, perdón. De tal manera que F es igual a Tx y Tx vimos que era T seno del ángulo, ¿no? Acá está arriba. Entonces, pues ya conozco el ángulo, puedo conocer esto, pero T no conozco ni F, ¿no? Entonces necesito usar otra ecuación. La suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Ty y Mg. De tal manera que Ty va a ser igual a Mg. Y Ty vimos que era T coseno del ángulo. Sí, acá está. Entonces de ahí despejo T. Y voy a tener que T es Mg entre el coseno del ángulo. ¿Sí? Sale. Y aquí si ustedes ven, bueno, pueden tomar esta ecuación o la de abajo. Y aquí si ustedes ven, tienen T seno del ángulo. ¿Sí lo ven? Entonces, ustedes pueden dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Sí, fíjense, acá voy a escribir la ecuación 2. Acá abajito, lo voy a escribir de esta manera. Ahorita les digo por qué la escribí así. Si ustedes dividen la 1 entre la 2, fíjense. Si ustedes dividen 1 entre 2, van a tener esto, miren. F sobre mg igual a T seno del ángulo entre T coseno del ángulo, ¿no? Las tensiones se eliminan. Me queda seno del ángulo. Esto es un pequeño artificio matemático, ¿no? Que pues, uno lo ve a ojo. Ahora la pregunta es, ¿qué es seno sobre coseno? ¿Esto qué es igual? A uno. No, seno sobre coseno, ¿qué es? Es una identidad trigonométrica. La tangente. Tangente, muy bien, excelente. F entre mg es igual a la tangente. De tal manera que la fuerza F va a ser igual a mg, tangente del ángulo. Entonces la masa ya la conocen, la gravedad también y el ángulo también. ¿Sí? Entonces pues ya sencillito. De tal manera que ya pueden calcular la fuerza de repulsión. ¿Sí? Entonces si ustedes quieren calcular la fuerza de repulsión, va a ser F igual a la masa, de acuerdo al problema, nos dicen que la masa de las esferitas es de 10 gramos. La gravedad, voy a ponerlo así, 9.8 newton kilogramo. Y la tangente del ángulo, que el ángulo nos salió 2.86. Si hacemos eso, va a salir 0.048.
Esa es la fuerza de repulsión. En el inciso B nos preguntan que calculemos la carga. Entonces, si quiero calcular la carga, uso la ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Tenemos que la fuerza va a ser K, Q1, Q2. Recordar. Si las cargas eran iguales, porque dicen que las esferitas están cargadas igualmente, lo puedo poner así. Y de ahí despejo Q. R, que es R cuadrada que está dividiendo, lo paso multiplicando. KQ cuadrada. K que está multiplicando la paso dividiendo. Y para quitar el cuadrado, pongo una raíz. Y ya conozco todos los datos. De tal manera que sería 0.048 Newton por la distancia de separación, 0.10 metros, que es la constante de Coulomb. Todo esto es raíz cuadrada, ¿no? Entonces observen que Newton y Newton se eliminan, metros cuadrados y metros cuadrados. El Coulomb cuadrado se va para arriba, raíz cuadrada de Coulomb cuadrado es Coulomb. Vamos haciendo el cálculo. Si hacen el cálculo, jóvenes, eso les va a dar, a ver, 5.33 por 10 a la menos. pero no sacaste raíz cuadrada. Ah, es cierto. Les dije, hey, saquen la raíz cuadrada. 7.30, 7.3029 por 10 a la menos 7. Deja ver. Según yo, la fuerza sale eso. Es 0. Aquí me equivoqué, es que la masa es 0.10. Perdón, aquí. Es 0.010, porque son 10 gramos. Entonces debe ir otro 0 aquí. 0.00. Corríjanla nomás. 0.00. Entonces hagan el cálculo de nuevo. No olviden calcular la raíz cuadrada. Si hacen el cálculo de nuevo, le va a salir 7.30 por 10 a la menos 8 coulombs. T2 no va ahí. Ahí está. Si ya tienen la carga y les preguntan cuántos electrones había, pues recuerden ustedes que la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Más una reglita de 3, ¿no? De tal manera que X va a ser 7,3 por 10 a la menos 8 coulombs por un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Si hacen ese cálculo le va a salir pues un montón, ¿no? Como 4.56 por 10 a la 11 electrones. Entonces la clave está aquí en el diagrama bien, ¿no? Entonces repito, empezamos aquí, es un experimento que van a hacer ustedes, experimento virtual, de esto trata de hecho.
Sí, dos partículas cargadas. Creo que es diferente la carga, entonces ahí tienen que tener cuidado. Y la clave está aquí en el diagrama de fuerzas. Sí, la fuerza de repulsión, el peso y la tensión, ¿no? Calcular las componentes rectangulares con base en la tensión y el ángulo. Ya calculé las componentes rectangulares. Lo que sigue es establecer la sumatoria de fuerzas, que aquí están. Pero previamente hay que calcular el ángulo, que lo calculamos con la función seno y el triangulito que teníamos aquí. Y una vez calculado el ángulo, pues planteamos las ecuaciones, hicimos un poquitín de álgebra hasta llegar a este modelo, ¿no? Y ya con ese modelo ya calculamos la fuerza, que es la fuerza de interacción. Con la fuerza de interacción y la ley de Coulomb calculamos la carga, porque la carga es la misma para las dos esferitas. Y después el número de electrones. ¿Sí? Bueno. Bueno. Entonces, jóvenes, denme chance. En la plataforma, ya pueden ir resolviendo los ejercicios de repaso. Voy a compartir con ustedes. Profe, Mande. creo que en esa actividad, en el 1.8, en ese mismo ejercicio, viene algo de que ahora lo hagamos como con 0.5 de lo de la tensión. Sería igual, ¿no? Pero ahora con Ah, 0.5. vamos a verlo, ¿sale? Sí. Mejor lo vemos aquí, dejen comparto en pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué ejercicio sería? Porque pues depende de qué equipo es, ¿no? Porque cada equipo tiene diferentes problemas. Soy del equipo 4. Se me hace que es el 7, creo. Para la situación del ejemplo Pero no sé si 1.5. es. Voy a ejemplo 1.5. ¿Cuál es el ejemplo 1.5? Es este. Aquí está. Entonces el 1.5. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Ya lo hice grande. Equipo 4. Para la situación del ejemplo 1.5 determina la magnitud de la intensidad del campo resultante. Ahora es el campo, no la fuerza del campo. A, el punto medio entre las dos esferas. Y B, un punto situado 5 centímetros encima del punto medio. Pues es diferente ese tema, es de campo eléctrico, ¿no? Pero el procedimiento van a ver que es muy similar, ¿no? Pero es de un tema que no hemos abordado. De hecho, es el tema que sigue. Es el tema de campo eléctrico. ¿Sí? Y de hecho, los problemas estos vienen al final del libro. Bien, me voy al final del libro. Aquí está, miren. Y viene la respuesta. Entonces, ustedes ya pueden ir abordándolos. Incluso si no hemos visto el tema, pueden abordar el tema. Y así cuando yo explique ya les queda más claro. El caso de la compañera, aquí está, miren, aquí viene la respuesta. ¿Sí? Ahí viene la respuesta. Recuerden que los problemas los tienen que resolver en Word, porque en Word es el formato que lo van a subir. ¿Sí? ¿Cómo lo van a subir? Pues ya saben, le pondrán clic aquí. Aquí ponen en asunto el grupo 312 guión el equipo. Equipo 1, por ejemplo, y aquí le pican en avanzado. Ah, aquí tienen que poner esto obligatorio, ¿no? Perdón. Puedo poner lo que sea, ¿no? Puedo poner 312 equipo 1. Y aquí sueltan el archivo ustedes. ¿Sí? Entonces la idea es que lo hagan en Word y con el editor de ecuaciones de MathType, que ya les compartí un video de cómo instalarlo, cómo usarlo inclusive. ¿Sí? Entonces para que estén atentos, porque si me escriben el Word sin las ecuaciones, pues no tiene sentido, ¿no? Sí, sí, entonces necesito que esté con ecuación. Si lo que ponen es el copia en esto,
lo copian, se lo llevan al documento de Word. Incluso en equipos pueden distribuirse el trabajo y comentar, resolverlo cada uno y después en conjunto discutir la solución. Sí, a través de una videollamada. No sé si en WhatsApp ya les permite hacer videollamadas de 8 personas, creo que no. Sí, pero puede ser por otro medio, cualquier medio de videollamada o por un grupo de WhatsApp. Oye, a mí me salió esto, a mí aquello, no me sale la respuesta del libro, cómo lo hiciste, etcétera, ¿no? Y después le pasan un documento de Word y ya el líder lo sube, ¿sí? Entonces no sé si tengan alguna duda hasta ahorita, ¿no? Ya pueden ir resolviendo los ejercicios. Estos jóvenes, recuerden que les voy a dar una semanita más. Sí, voy a compartir otra vez la pantalla para que recordarles que habíamos quedado. Y si se acuerdan que yo les comenté que el curso, que luego me preguntan, que aquí está, miren, del 5 al 23, en teoría, pues ya se había terminado esto, ¿no? Pero les di hasta el 5 de noviembre, les voy a dar para que me terminen toda la unidad 1, ¿no? Ya la unidad 2, ya ni les voy a decir cómo se hacen las actividades, ¿no? Aquí, pues como es lo mismo, simplemente van a entrar ustedes y es hacer prácticamente lo mismo, pero con otros conceptos. ¿Sí? Preguntas problematizadoras, lo mismo, pero son otras preguntas. Entonces yo ya ni les voy a decir, plebes, así se hace, porque ya les enseñé cómo hacerlo en unidad 1. Sí, entonces necesito que aparte, en la unidad 1 al final hay un examen que se llama examen declarativo procedimental. Yo les voy a decir cómo lo van a resolver. ¿Sí? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Sale? Para, ¿cuándo lo van a resolver? Les voy a decir, porque les da tiempo, etcétera, les da un día nomás para resolverlo. Entonces, para que estén bien atentos ahí. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita? No sé cómo van de avance. Ya terminaron, pues supongo que Crucigrama ya de perdida han de estar aquí, en el 1.7. Supongo que en general todos van en el 1.7. ¿Sí? Entonces, pues a darle, jóvenes, estar trabajando día a día. Si no se esperen que se les acomode a todo, porque se va a hacer muy pesado, entonces vayan trabajando día a día. Cualquier duda, pues no me lo pueden comunicar, ya saben, el horario de atención de 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, para respetar los horarios. ¿Qué más? Pues bueno, si no hay más dudas, ¿sí? Mañana es la siguiente clase, voy a entrar a campo eléctrico, ¿sí? Igual se pueden apoyar de videos de YouTube, jóvenes. Igual se los voy a compartir. Si veo alguno interesante por ahí les comparto. Pero ustedes le ponen ahí en YouTube Ley de Coulomb y sale un montón de ejercicios, ¿no? Sí, la idea aquí es que yo sea un mediador, ¿no? Yo les facilite la información y les vaya resolviendo algunas dudas. Sí, porque ahora ya no son clases presenciales. Son clases, digamos, en línea y nomás 2 veces a la semana, entonces se complica. Entonces ustedes también deben de gestionarse el conocimiento, ¿no? Por eso son las actividades de esta manera. Bueno, si no tienen dudas, jóvenes, pues muchas gracias por la conexión, estamos en contacto y sigan trabajando. Sí, voy a estar revisando yo y cualquier comentario se los haré por el grupo. Sí, hasta luego y que tengan buen día. Ay, profe. Para preguntarle, Ay, profe. de lo de la asistencia, ya que me Ok. habían comentado que me va a pasar una lista, ¿cómo lo vamos a hacer siempre? Sí, les voy a pasar la lista, ya tengo la lista de Excel hecha. Se les voy a pasar Sale, para que estén pasando la lista. Al muy bien. principio, medio, final. ¿Cómo? Ok, al inicio y al Al final. inicio, por ejemplo, Claro, entramos a los primeros 8 minutos, ¿no? ok, A la mitad, como a la media hora y ya al final. ok. ¿Sale? Vale. Gracias. Gracias. Bye bye. Sale, profe, adiós.